Bien, hermanos, vamos a tener una lectura bíblica en donde ha de basarse la predicación de esta mañana, que está en Colosenses, el libro de Colosenses, en el capítulo 1, de Colosenses. Y voy a darle lectura del 1 al 8. 1 del 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a dejarle el lugar a nuestro pastor, que tiene el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana, una vida admirable. Mis estimados hermanos, muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios este espacio que nos sigue concediendo para poder llegar, ¿verdad?, a través de su palabra, y esperemos, ¿verdad?, que sea Él que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder, ¿verdad?, afianzarnos, conocerlas, creerlas y vivenciar lo que Dios tiene a través de su palabra. Vamos a orar. Te agradecemos este tiempo, Señor, y rogamos tu bendición y tu dirección en este inicio de temática que te titulará, Padre, la vida cristocéntrica. Abre nuestros corazones, nuestros pensamientos y dirígenos en este proceso, en este camino, durante la lectura y el estudio de la carta a los Colosenses. Te agradecemos tu bondad y tu favor hasta este momento. Sigue bendiciéndonos a la luz de tu bendita palabra. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Muy bien. Queremos dar por sentado, ¿verdad?, algunos aspectos de lo que caracteriza en sí a lo que en el cristianismo se le llama la vida cristocéntrica, que tiene como centro, como tal, ¿verdad?, la persona del Señor y Salvador Jesucristo. Y el día de hoy es abordar dos aspectos de ella. Una es considerarla como una vida admirable, pero también considerarla como una vida viable. Y como tal, ¿verdad?, estaremos tomando como punto de referencia o base de esta enseñanza el libro de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Ha de recordar por allí usted la alabanza titulada Gracias Cristo. Gracias Cristo. Levantemos nuestras manos y adoremos y reconozcamos, ¿verdad?, a la luz como esa alabanza lo dice, que todo lo debemos a Cristo, con el quien hemos de vivir eternamente agradecidos. La persona de Jesucristo será el centro de esta carta a través de lo que el apóstol Pablo propone y establece en su autoridad y carácter apostólico en lo que fue la iglesia de Colosas. Las imágenes de Jesucristo son variadas hasta el momento del día de hoy, pero bueno, a la luz de este relato de la palabra de nuestro Dios, es el afirmar, confirmar y, de ser posible, ¿verdad?, recuperar la imagen apostólica que el Nuevo Testamento nos ofrece en relación a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
De entrada, en los primeros 2 versos que comprende el capítulo número 1, se enfatiza la persona del Señor. Pablo es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Los que están en Colosas son los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, reafirmando, ¿verdad? Es en una carta donde el énfasis es la persona del Señor Jesucristo. A la luz de alguien que escribió, leí acerca de un libro que se titula ¿Qué más quieres? Y en su tesis, ¿no? ¿Qué más quieres? Su respuesta gira en torno a que señala que Cristo es todo cuanto se puede desear. Es en quien podemos hallar todo cuanto podemos desear. Bueno, también en ese sentir, ¿verdad? Esta temática tendrá como centro, ¿verdad?, lo que respecta a lo que es la vida cristocéntrica. A la luz de este relato sabemos que la carta tiene algunas ideologías por allí que se quisieron infiltrar en el tiempo de la iglesia, judaizantes, cuestiones de ángeles, el alcanzar niveles a través del conocimiento, la gnosis, y un primer indicio de lo que fue el gnosticismo. Y sobre todas las cosas, ¿verdad?, el entendimiento que se quería implementar de que Jesucristo y algo más. Jesucristo y algo más. Es lo que Pablo estará contrarrestando. Jesucristo, en Él hallamos todo lo que podamos desear. Él es la plenitud del conocimiento, del entendimiento, la redención, la salvación, la liberación. Todo se encuentra en su persona. En sí, de los mismos evangelios, la Escritura señala, ¿verdad?, que Él es la solución a la verdadera problemática humana llamada pecado. La muerte de Cristo es la única que perdona nuestros pecados. Está escrito, ¿verdad?, en Juan 1:29 se describió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, no solo en esta carta, en muchas otras de las cartas que el apóstol Pablo escribió a las diferentes iglesias, siempre buscó contrarrestar alguna infiltración ideológica de sabiduría o de filosofía humana que quería agregarle algo más, aparte del fundamento que ya estaba establecido, que es Cristo. Y bien, esa es la dinámica con la cual Pablo se dirige y la que realiza durante esta carta escrita a los colosenses. Así que también es un anhelo y se espera, ¿verdad?, desinfectar a la luz de las diferentes predicaciones muchos conceptos que muchas veces no siempre están basados y que no son del todo reales o que corresponden a la verdadera persona del Señor Jesucristo. Y en lo personal también considero, ¿verdad?, que a la luz de este escrito, desinfectarnos de todo lo trivial y no esencial en lo que respecta a la vida cristiana. Bueno, de entrada abordemos tanto lo admirable como lo viable de la vida cristiana. Lo admirable. Nuestro texto base, como ya señalé, ¿verdad?, es la carta a los colosenses, escrita por el apóstol Pablo. Se lee en la misma carta las credenciales del apóstol. Bueno, alude a su nombramiento y a su autoridad de apóstol, la cual debe a Cristo. Y dice que lo que es según la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y aquí también se hace mención de Timoteo y el hermano Timoteo. Se da por hecho que cuando escribió Pablo la carta, también Timoteo estaba allí presente con él. Ahora, esta mención de Timoteo se hace en relación, ¿verdad?, a que él guardaba esa cercanía con el apóstol Pablo. De hecho,
tenemos como de nuestro conocimiento seguramente que Pablo dedicó 2 cartas, primera y segunda carta a Timoteo. Y de igual manera aquí hace mención de él como lo es en la carta de Filipenses capítulo 2, versos 19, expresamente al 24, que el texto de la Escritura hace una amplia descripción acerca de lo que es Timoteo. Doy lectura. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Bueno, aunque es la carta que le antecede a Colosenses, en sí es Filipenses, es una manera como la trascendencia y la importancia del señalamiento de que Timoteo está allí. Es una persona de fiar, de confianza, que tiene un corazón puesto en Jesucristo. Dice, todos buscan muchas cosas, pero él busca siempre lo que corresponde a Cristo Jesús. Es decir, su vida es cristocéntrica. Y en este caso también, aunque se menciona aquí junto al apóstol Pablo, no por ello es considerado el coautor de la carta. En la misma carta Pablo va a decir que él es el autor. Y en el caso de Timoteo, él está acompañando. El 1.23 señala, si en verdad, de Colosenses, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, del cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahí da por sentado, ¿verdad?, que el que predica es el apóstol Pablo. En el capítulo 4, verso 18 también va a expresar la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Y bien, los destinatarios son los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, como lo expresa el verso número 2. Los destinatarios son los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas. Se puntualiza o puntualizo en ese sentido, ¿verdad?, que desde esta mención, ya desde el verso número 2, se hace una aclaración que el posicionamiento de los creyentes es en Cristo, indistintamente que están en Colosas. Es decir, no solo en Colosas están los que son de Cristo. Se enfatiza no tanto la posición geográfica, sino la posición espiritual de estos creyentes. Ellos viven, están en la esfera de Cristo, quien es origen y fuente de todas las bendiciones espirituales. Si usted observa la redacción, dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. El énfasis es el posicionamiento que los creyentes de esa región tienen en la persona del Señor Jesucristo. Y como tal también, ¿verdad?, encontramos un saludo muy particular en la persona del apóstol Pablo. El saludo consta de 2 palabras: gracia y paz sean a vosotros, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia, que es una alusión al favor de Dios, a su benevolencia soberana que tiene para con los hombres, al igual que la paz. Muchos la relacionan con el saludo judío, el shalom, la paz de Dios sea sobre ti. En sí, la paz, también a la luz del contexto de la carta, alude a la certeza de que se ha operado una reconciliación a través de la sangre de la cruz. ¿Sí? Se ha operado una reconciliación. Pablo usó mucho en sus cartas y promulgó
esa doctrina llamada la justificación por la fe. La justificación es decir que Dios perdona nuestros pecados en Cristo. Y aunque somos culpables debido a que el justo murió por nosotros los injustos, Dios en esta realidad nos imputa la justicia de Cristo. A tal grado que el libro de Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que con este preámbulo demos paso a el tema de este momento titulado La vida cristocéntrica, una vida admirable. Lo admirable de la vida es que se está en Cristo. ¿Qué es lo admirable entonces? Bueno, al señalar que la vida cristocéntrica es una vida admirable, como concepto admirable, se define como aquella consideración especial que se tiene hacia alguien o aquella consideración especial que se tiene hacia algo por sus cualidades. En otro sentido es sorpresa o extrañez. Sí, es que ciertamente, ¿verdad? Muchos se sorprenden de la manera en que un creyente, un cristiano vive, cómo actúa, cómo piensa, su actuar, su hablar, su sentir. En verdad, sí se marca una diferencia. Es notable la presencia de una persona que verdaderamente está en Cristo. Y bien, es a la luz de esta carta que el incentivo estará para cada uno de los creyentes en Jesucristo, para entender, ¿verdad?, que sí es de admirar que en medio de la corrupción, de la perversión, todavía haya quienes pugnen por la justicia, por la verdad, por la santidad, por la rectitud, por lo honorable. Pablo en algún momento usó expresiones como es en el libro de Filipenses 4, versos 8 y 9, instando a aquella iglesia de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Todo ello nos lleva pues que hay distintivos muy peculiares en aquel que ha confesado a Jesucristo como Señor y como Salvador. Para muchos ese actuar, ese vivir es extraño, pero también es sorpresivo. Esta idea, ¿verdad?, de la vida cristocéntrica, una vida de admirar, podríamos decir también, o admirable, es considerada a tal grado, ¿verdad?, en una acción de gracias del apóstol Pablo ante el trono del Señor. El verso 3 así lo expresa: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Al grado, ¿verdad?, que cuando él escucha la realidad de una vida en Cristo en la región de Colosas, el apóstol Pablo dice: desde el momento que lo oímos, no cesamos de dar gracias a Dios. O sea, digna de decirle: gracias, Señor, por la obra hecha en la vida de estos nuestros hermanos. Y usando la palabra real, aludiendo, ¿verdad?, que la vida cristocéntrica es admirable y como tal es real. No estamos hablando de algo fuera de serie o de otro mundo, ¿verdad? No necesariamente los cristianos profesantes de la fe en Jesucristo y partidarios y practicantes de sus enseñanzas contenidas en las Escrituras no necesariamente vienen de otro planeta, no han fumado algo extraño, tampoco son gente rara, ¿sí? Son personas
personas comunes, ordinarias, ¿sí? Pero que algo ha transformado y cambiado su vida. Así que, conforme al texto, estaremos dando por sentado, ¿verdad?, que es real esta vida, por eso es de admirar, porque indistintamente de la posición social, económica, intelectual, académica, cuando la gracia de Dios alcanza a una persona, la hace distinguida, la hace notable, marcar una diferencia. ¿Sí? Bueno, a la luz de los evangelios podemos constatar estas verdades o estas realidades. Así que si hablamos de la vida como tal, ¿verdad?, tenemos que aludir que no estamos hablando de personas o de algún objeto, alguna cosa inanimada. Estamos hablando de personas reales. Y aquí están implícitas. El verso 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Oramos por ustedes, damos gracias. ¿Quiénes son estas palabras? Bueno, el término vosotros, ¿sí? Damos gracias por vosotros, alude a lo que el verso 2 nos ha dicho, que son los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Sí? Ellos son personas reales. Damos gracias. Bueno, el verso 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Y en el capítulo 4 de los versos 10 al 17 menciona algunos colaboradores que sirven en el extendimiento del evangelio y del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, el damos gracias, estamos hablando de personas que han vivenciado esa transformación, esa conversión. En algún momento el apóstol Pablo también fue alcanzado, su vida fue diferente. Reitero, ¿verdad?, uno de los pasajes bíblicos que es señalado en relación a la persona del apóstol Pablo. En cuanto a su persona, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15. Pero aludiendo también a los creyentes, dijo, ¿verdad?, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Según de Corintios 5:17. Entonces, hablamos de realidades que están operando en la vida de las personas y estamos hablando también de realidades que operan en personas reales. Hay noticias reales también, con hechos reales. Los versos 4 y 5 vamos a verlo en el sentido de una nota, una noticia. Ha llegado al oído y es del conocimiento del apóstol Pablo. Así lo expresa en el verso 4, habiendo oído. ¿Sí? Algo que escuchó y que supo y que lo dio también como un hecho. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la noticia que llegó a los oídos del apóstol Pablo? ¿Cuáles son estos hechos de los cuales es del conocimiento de él? Bueno, los versos 4 y 5 habla de virtudes manifiestas o evidentes en estas personas reales. ¿Sí? Sabemos que hay malicia, sí hay malicia. Hay malos pensamientos, el corazón se corrompe, se malea y actúa muchas veces malintencionadamente. Mas la transformación o el cambio que viene cuando Cristo opera en la vida, las motivaciones, las intenciones del corazón y de los pensamientos como tal, tienden a tornarse de lo malo hacia lo bueno. Se redirecciona la vida. Se sigue luchando con ciertas motivaciones que no siempre son santas y que se debe de vivir buscando la dirección del Señor, humillándonos ante Él, para que nuestra vida de esta manera, ¿verdad?, nuestros actos, nuestros pensamientos sean gratos ante Él. Buenas noticias, así se considera el Evangelio.
Y como efecto de estas buenas noticias, Pablo está escuchando buenas noticias acerca de los colosenses. ¿En qué consisten? Bueno, en 3 virtudes cardinales como enseñanza apostólica que Pablo había dado enseñando también en otras iglesias. Estas 3 virtudes cardinales son la fe, el amor y la esperanza. Aquí se señalan de la siguiente manera: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Fe, amor y esperanza. Y Pablo escucha estas buenas noticias con referentes, ¿verdad?, de que esto está operando en la vida de estos creyentes, los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús. Podríamos cotejar a la luz de las otras cartas estas 3 virtudes, ¿verdad? Y quizás a su mente vendrá primera de Corintios 13 como tal, donde se señala que lo siguiente: 13:13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, toda la carta de Corintios, 1 Corintios 13, enfatiza mucho en este caso el amor, pero no a expensas de que va unida o ligada a la fe y a la esperanza. Así que esta realidad del cual Pablo ya tiene conocimiento. Los creyentes están viviendo su fe, están practicando el amor y aguardan con esperanza. Estos hechos reales son dimensionados al grado, ¿verdad?, que algo fue la causa a que esto esté aconteciendo en estas personas. Algo ha cambiado o ha redireccionado sus vidas. Sí, ya no son como antes lo eran. Entonces tenemos que hablar de qué es aquello que ha cambiado sus vidas, los alcanzados, quiénes son y cuáles son esas manifestaciones evidentes de que verdaderamente Cristo es Señor y Salvador de sus vidas. La segunda parte del verso 5 dice la Escritura: de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo ha oído, pero da por sentado, ¿verdad?, que él ha oído y los colosenses han oído. Ahora, ¿qué es lo que los colosenses han oído? Bueno, él dice que han oído por la palabra verdadera del Evangelio. Lo concerniente a la vida en Cristo, sus implicaciones, pero también su viabilidad y su realidad, lo han aprendido a través de haber oído el Evangelio, lo cual aquí se define como la palabra verdadera. Es el Evangelio el agente que Dios ha usado para la transformación de la vida. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, sabemos que el Evangelio, ¿verdad?, son las buenas nuevas noticias de salvación. Y de una manera sintetizada, Pablo hizo mención en la primera carta a los Corintios, capítulo número 15. ¿En qué consiste el Evangelio? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nos habla de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra verdadera que ellos han conocido. Ahora, ¿oyeron y fue todo? ¿O el oír provocó cambios en ellos? Hay otra expresión bíblica en Romanos 10:17 que el mismo Pablo dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
el que se conviertan, el que cambien sus vidas, dice, hacía de necesario la proclamación o predicación del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que esta palabra verdadera da por sentado que ha llegado y que como tal, ¿verdad?, está surtiendo efecto. Los alcanzados son los colosenses y más allá de ellos. Dice el verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Ha llegado y también a todo el mundo. Las manifestaciones es que hay fruto y se están dando crecimiento en relación a esta palabra del Señor. Esta realidad bíblica entonces nos pone de manifiesto a cada uno de nosotros que cuando la palabra de Dios verdaderamente llega, como diría el profeta Isaías, hace a lo cual Él la ha enviado. Así como la tierra desciende, el agua, la lluvia desciende a la tierra y la hace germinar y producir, lo mismo hace la palabra en la vida de las personas. Las transforma y les permite, ¿verdad?, entrar por mediación de Jesucristo el Señor en una relación correcta. En otras palabras, hay una reconciliación de Dios para con el hombre. Dios es el que quiere reconciliarnos a nosotros con Él. Los orígenes entonces, aparte, ¿verdad?, que ha sido a causa del Evangelio del Señor y Salvador Jesucristo, cosa que se amplía. En la segunda parte de este verso 6 dice, reitero una vez más, ya les ha dicho del cual ya habéis oído. Y bueno, pruebas manifiestas hay porque ha llegado y hay frutos y hay crecimiento. Cosa que se constata nuevamente desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. Los orígenes de estos hechos, entonces, parte del Evangelio, que a través del Evangelio se hace patente o manifiesta la gracia de Dios. En otra carta de Pablo, en este caso a Tito, el capítulo número 2, verso 12, señaló, 2, 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios también dice, nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Los orígenes de estos hechos, de estas realidades, ¿verdad?, lo que los colosenses son, y es de admirar, es, aunque suene redundancia, es gracias a la gracia de Dios. ¿Qué la hizo posible? Bueno, su proclamación. El texto claramente dice, desde el día que oísteis. Sí, desde el día que oísteis, fue proclamada. Sabemos que Dios llama a través de la predicación del Evangelio. El texto de la Escritura precisa esta realidad. Hechos 16 registra 13 y 14 la conversión de Lidia. Dice que estaba oyendo lo que Pablo enseñaba y el Señor hizo que ella estuviese atenta, abrió su corazón para que estuviese atenta a todo lo que Pablo estaba diciendo. Y la palabra llegó y transformó su existencia. Ahora el texto dice, a través de la proclamación del Evangelio, que es una manifestación de la gracia de Dios para con el hombre caído. A través del Evangelio somos levantados y posicionados en Cristo en una comunión correcta para con Dios. Oísteis, pero también el conocimiento de la gracia de Dios. No solo dice desde el día que oísteis, también dice desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Nos cercioramos como los de Berea que escuchaban el Evangelio predicado por el apóstol Pablo y la Biblia dice que ellos escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y el texto dice allí, convertisteis o verdaderamente escuchasteis en verdad. Así que de esta manera el texto nos da por manifiesto la importancia de centrarnos en la gracia. La gracia entonces ha de ser proclamada, ha de ser conocida y ha de ser enseñada.
Verso 7, como la habéis aprendido de Epafras. Epafras, dice el texto. Debe ser enseñada. Y Epafras se considera que este es algo sorprendente. No necesariamente el apóstol Pablo se considera el fundador de la iglesia en Colosas. Se atribuye a que el que predicó el evangelio y sembró esta iglesia, el evangelio, fue Epafras. Damos por sentado entonces que la palabra es la gracia de Dios que se manifiesta a través de la predicación del evangelio, fue proclamada, fue conocida, fue enseñada. Y los instrumentos, bueno, el texto de la Escritura señala que fue Epafras. Y aquí se describe algo de su persona, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ese es el instrumento de Dios, usado para que muchas vidas sean alcanzadas y posicionadas en Cristo, y de esta manera, ¿verdad?, pasen a ser hijos de Dios y marcar una diferencia entre el vivir ordinario, cotidiano, a llevar una vida en relación a Dios y en obediencia a su palabra. La gracia de Dios es eficaz, al grado que los colosenses expresan su amor no solo a Epafras, sino también a Pablo en el Espíritu, dice. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El Espíritu Santo obrando. Sabemos que el Espíritu Santo produce frutos según Gálatas 5, 22 y 23. Y uno de los parte de ese primer fruto es el fruto del Espíritu es amor. La gracia de Dios, por lo tanto, es eficaz, que nos permite, antes de odiar, nos enseña a amar y produce amor en nuestros corazones. La vida cristocéntrica, entonces, a la luz de esta acción de gracias del apóstol Pablo, porque sí, de verdad, él dice gracias, Señor, porque es tu obra, es tu gracia obrando y operando en la vida de los colosenses. La vida, por lo tanto, cristocéntrica es una vida de admirar, es una vida admirable, pero que no es abstracta, no es algo que no podamos entender, comprender o saber. Bueno, aquí lo estamos leyendo, la Biblia nos está informando acerca de ello. Y en todo esto estamos hablando de vidas reales, de virtudes reales, de hechos reales con orígenes reales. Son vidas reales alcanzadas, transformadas, posicionadas en Cristo. De hecho, el apóstol Pablo tenía el convencimiento de que la obra de la gracia de Dios era más que manifiesta o evidente en estas vidas de los colosenses. Les llama a los santos y fieles hermanos en Colosas, en Cristo que están en Colosas. Así que es de admirar que también Pablo pone de manifiesto que es posible llegar a un entendimiento intelectual de la voluntad de Dios. Pero no solo un entendimiento intelectual, sino que la voluntad de Dios, ese conocimiento claro de la voluntad de Dios, se constituya en la base de nuestro actuar diario. Dirigirnos por la voluntad de Dios, es decir, estar dispuestos a vivir y hacer lo que Dios quiere y lo que a Él le agrada. 3 virtudes fundamentales se pusieron de manifiesto a la luz de esta lectura. La fe, en este caso la fe en Cristo, no en otras cosas. No basta simplemente decir tener fe. Lo central en la vida es tener fe, sí, pero ¿fe en qué? El texto de la Biblia nos dice fe en Cristo, porque el único medio de salvación es en la fe y la confianza que depositamos en Él. La segunda virtud es el amor, y aquí dice el amor a los santos. El amor a los santos no necesariamente a quienes en un momento pudieron haber sido canonizados o que se tengan en algún nicho, no. El texto es a los santos, son a los creyentes en Cristo, comprados a precio de sangre, y por el cual, ¿verdad?, el Espíritu Santo ha aplicado esa salvación en sus corazones, en sus vidas. Y la tercera virtud es la esperanza que está guardada en los cielos. Sabemos, ¿verdad?, que el que está en Cristo tiene la confianza de que vendrá por segunda vez por los suyos.
para vivir con Él por la eternidad. De igual manera se pone de manifiesto una vez más que el Evangelio en sí verdaderamente es poder de Dios para salvación. El texto lo dice, del cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Y esto está en consonancia con lo que Pablo ya había escrito a otra iglesia que está en Roma. En Romanos 1, 16 y 17, que es un libro del Nuevo Testamento, la Biblia dice, ¿verdad? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea judío o griego, esclavo o libre. En ese aspecto se puede ser salvo a través del conocimiento de la verdad de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que se hace necesario comunicarlo, se hace necesario aceptarlo y sobre todo vivenciarlo. En su momento Epafras lo hizo. Gracias a su labor evangelizadora, los colosenses conocieron, vivenciaron lo que es la palabra de verdad a través del Evangelio. A través de este conocimiento lograron conocer, tener claridad en cuanto a la voluntad de Dios, el propósito de Dios para con ellos, la centralidad de la vida cristiana que gira en torno a la persona de Cristo. Así lograron contrarrestar el error que tarde que temprano tocó a sus puertas. En todo esto es menester reconocer entonces que lo que en ellos aconteció, sucedió, fue fruto de la gracia de Dios. Y uno de estos frutos fue el amor, que es un fruto precioso de la gracia de Dios. La gracia de Dios que se dimensiona, ese favor de Dios, esa benevolencia soberana de Él para con nosotros los humanos, se dimensiona en el sentido geográfico, porque va alcanzando. Y en todos los ámbitos de la existencia humana se va posicionando. Bien que está escrito que los apóstoles en sus inicios de la proclamación del Evangelio, que haría de manifiesto el favor de Dios para con los hombres, empezarían a predicar según Hechos 1:8 en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mismo Señor Jesucristo, esto era un efecto del mandamiento de Jesús reiterado en Hechos 1:8, en Mateo 28, 19 y 20, ir por todo el mundo y predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien vale la pena seguir el ejemplo de los hombres y mujeres de Dios que se dieron esta tarea de sembrar la preciosa semilla del Evangelio. La gran comisión sigue en pie, y los que ya somos creyentes sigamos viviendo en la gracia de Dios, comunicando esa gracia de Dios a otros. Es por demás luchar en nuestras fuerzas. Hemos de depender, como el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestras fuerzas solo en Él son renovadas. Una vida de excelencia no es posible a expensas de la gracia o el favor de Dios. Dependamos de Dios en todo. La vida que hoy tenemos gracias al favor de Dios, al conocer el Evangelio Santo de Jesucristo como Señor y como Salvador, nos ha posicionado en una nueva realidad de vida. Ahora hay seguridad de salvación, seguridad de vida eterna, porque claramente la Biblia nos dijo en su momento, ¿verdad?, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y en esos primeros versos de Juan 14, el Señor había anticipado a sus discípulos diciéndole: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Con esa firme seguridad vivamos, amados hermanos, y démosle la gloria al Señor, porque gracias a Él somos lo que somos, hacemos lo que hacemos, tenemos lo que tenemos, y nuestra realidad de vida es diferente desde el momento que el Señor tocó nuestras vidas. Así puede tocar la vida de otros. Puede tocar su vida también. Si usted dice, no, yo he luchado en mis fuerzas, bueno, es necesario confiar en la gracia y el favor de Dios manifestado y hecho
viable, real en la persona del Señor Jesucristo. Amén.